Anteriormente estuvimos viendo cómo son las gráficas de la función seno y de la función coseno. Ahora lo que les voy a comentar es un poco la función tangente, cómo es su gráfica y cómo se llega a él. Nosotros sabemos muy bien que la función tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y acá arriba tenemos las igualdades, que el seno de alfa es igual al cateto opuesto y el coseno es igual al cateto adyacente. Entonces es posible decir que la tangente del ángulo es igual al seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo. Recuerden esta pequeña igualdad para temas posteriores en los que lo vamos a necesitar. Pero por ahora lo que nos sirve es saber que el seno de un ángulo también es igual a y el coseno es igual a x. Entonces nosotros podemos poner, en vez de seno del ángulo y en vez de coseno del ángulo, nosotros podemos poner y sobre x. De esta forma nosotros vamos a ir dándoles valores a la tangente del ángulo, o al ángulo, vamos a ir dándole valores al ángulo para poder calcular el gráfico de la tangente. Vamos a borrar esto, lo voy a copiar acá arriba y voy a usar una tabla de valores. Sabemos que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, es igual a y sobre x. Entonces vamos a hacer una pequeña tabla acá en la que le vamos a dar valores al ángulo para calcular la tangente del ángulo. Comencemos. Si tenemos un ángulo nulo, la coordenada en este punto, la coordenada en x es igual a 1 y la coordenada en y es igual a 0. Es decir, que para el ángulo de 0 radianes, la tangente va a ser 0. Si tenemos un ángulo de pi sobre 2 radianes, la coordenada del punto este, pero borré lo que tenía. La coordenada de este punto en x va a ser 0 y la coordenada en y va a ser 1. Y tenemos una división 1 sobre 0. Y estas divisiones, cuando el denominador es 0, se dice que no existen. Este símbolo de esta e invertida, tachada, representa no existe. Es decir, que para pi sobre 2 no existe la función, no está determinada la función. Vamos a borrar esto y vamos a ver qué pasa con los otros ángulos. Con un ángulo llano, es decir, un ángulo de pi radianes, vamos a tener la coordenada en y va a ser 0 y la coordenada en x va a ser menos 1. Y 0 dividido menos 1 es 0. Por otra parte, otro de los ángulos, ya estamos terminando, va a ser el ángulo de 3 medios de pi, con coordenadas muy parecidas a las del ángulo de pi sobre 2, que es menos 1 en y, pero 0 en x, es decir, que tampoco existe la función en 3 medios de pi. Y como sabemos, todas las funciones trigonométricas son cíclicas, es decir, que para el ángulo completo de 2pi, la función va a valer otra vez 0. Ahora sí, permítanme correr esto.
Yo acá tengo los ejes para graficar la función. Y vamos a marcar los distintos puntos. Tenemos el punto 0, el punto pi0 y el punto 2pi0. Y tenemos que la función no existe para los valores de pi sobre 2 y 3 medios de pi. Es decir, que va a mostrar una gráfica asíntota a esas líneas de puntos que yo les marqué ahí. Y la gráfica va a ser cíclica y se va a repetir constantemente. Y esta es la gráfica de la tangente del ángulo, ¿verdad? Pero ahora lo que les quiero mostrar es otro concepto que tiene relación con los gráficos de las funciones trigonométricas. Yo tengo acá marcado unos ejes y tengo también unas ayuda a memoria de cómo son los gráficos de seno del ángulo y de coseno del ángulo, porque lo que les quiero mostrar es cómo puede llegar a variar el gráfico de esta función. Supongamos que tenemos lo siguiente. Supongamos que tenemos, digamos, 3 por el seno de 2 alfa. Esto es una función. Vamos a llamarlo y igual 3 por seno de 2 alfa. ¿Cómo graficamos esta función? Nosotros sabemos que seno de alfa, es decir, sin ningún número por delante y sin ningún coeficiente del ángulo, el gráfico es así. Lo que nos van a determinar estos números que agregamos son la amplitud y la frecuencia. Es decir, que la función seno y coseno va a presentar esta forma. A de amplitud, seno de la frecuencia por el ángulo. Donde va seno, también puede ir tranquilamente coseno. Esto es indistinto. Pero acá estamos usando como ejemplo a la función seno. ¿Y cómo se grafica esto? De la siguiente manera. Permítanme borrar esto y volverlo a escribir. Teníamos 3 por el seno de 2 por alfa. La amplitud S3 nos va a determinar qué tan alto y qué tan bajo llegan las ondas de la función. Es decir, que la línea de puntos que tenemos acá marcada en violeta, la vamos a hacer, en vez de que pase por el 1, que pase por el 3 y por el menos 3. En segundo lugar tenemos a la frecuencia. La frecuencia ya es algo un poco más complejo. Lo que nos dice la frecuencia es cuántas veces entran las ondas. Las ondas son esta onda de acá. ¿Cuántas veces entran las ondas? Una onda es esto, me refiero a esto, una subida y una bajada. ¿Cuántas veces entran en un tamaño, por decirlo de una forma, de 2pi? Es decir, que nosotros con la amplitud y en el 2pi vamos a hacer una especie de caja entre la amplitud que tenemos marcada y 2pi. Siempre vamos a marcar hasta 2pi. Y lo que vamos a hacer ahora, lo que nos dice la frecuencia, es que en este tamaño, en esta caja, van a entrar 2 curvas. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es dividir a la mitad esta caja para poder poner a las 2 curvas simétricas. Y entonces nuestra gráfica va a presentar un dibujo así. Va a subir, llega hasta el punto medio, baja y vuelve a subir. Y acá tenemos una curva. Y nuevamente
la segunda curva, que está acá. Fíjense que entonces la frecuencia, que es 2, nosotros la marcamos que entraron 2 curvas en esta caja de 2pi. Otro concepto importante a tener en cuenta es el período. El período, lo que nos va a decir, el período va muy de la mano con la frecuencia. Lo que nos va a decir es cuánto dura cada una de estas curvas. Cuánto dura cada una de estas curvas. Voy a marcarlo un poco más grueso. Cuánto dura cada una de estas. En la función seno original, cada una de las curvas dura 2pi, al igual que en la función coseno. Cada curva dura 2pi. Y en esta, si lo vemos gráficamente, dura pi, es decir, que el período es pi. ¿Y cómo hacemos para calcular el período? Porque acá lo vemos gráficamente, pero para calcular el período lo que se hace es una pequeña fórmula que no es difícil de recordar, que es P de período es igual a 2pi sobre la frecuencia. En nuestro caso, la frecuencia es 2. Entonces tenemos 2pi sobre 2. Este 2 se simplifica con este 2 y nos queda que el período es igual a pi. Lo que vemos claramente en el gráfico lo podemos ver también analíticamente. Entonces, permítanme bajar acá y terminar con lo que terminamos viendo. Tenemos la A de amplitud por seno o coseno, cualquiera de los dos, de la frecuencia por el ángulo. Esto entonces es la amplitud y esto es la frecuencia. Y para calcular el período tenemos que hacer 2pi sobre la frecuencia. Y esto es el período. Y esto es todo lo que teníamos que ver de las funciones trigonométricas.